¿cierto? Entonces, esto es cuando me da ceros. El producto punto. Estamos hablando del producto punto. ¿Ya? Y aquí está una de las aplicaciones. Fíjense, vectores ortogonales. Los vectores perpendiculares u ortogonales también se denominan ortogonales, y de acuerdo al teorema anterior dice dos vectores diferentes de cero son ortogonales si y solo si su producto interno, es decir, su producto punto, es igual a 0. Para indicar que U y B son ortogonales se escribe, bueno, es la forma de escribir, ¿cierto? A ver, aquí hay un ejemplo interesante. Nos dicen a nosotros demostrar que en el espacio bidimensional el vector n diferente de 0 es perpendicular a la recta, a esta recta. ¿Verdad? A ver, ¿cómo será eso de ahí? Vamos a tratar de dibujarlo por acá. Bien, como estamos en el espacio bidimensional, entonces yo voy a tener mi eje cartesiano. X, Y. Y nos dicen a nosotros que hay una recta. Nos han dado la recta genérica, por tanto podemos dibujarla donde sea, como sea, ¿cierto? Entonces supongamos que esta es la recta que me dieron a mí, donde decía que esta recta es AX más BY más C igual 0. Y me decía a mí que demuestre que el vector n, por acá hay un vector n, pongámoslo más o menos así, digamos, que demuestre, ¿verdad?, que este vector n, que tiene como componentes a y b, ¿cierto? Entonces, la pregunta es que demuestre que este vector n es perpendicular a la recta, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a demostrar esto de acá? Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, es ampliar su línea de acción de este vector. Ustedes saben que la línea de acción viene desde menos infinito hasta más infinito. Y entonces se genera aquí un punto. Aquí se genera un punto que le voy a llamar P1. La intersección entre el vector y la recta. Yo no sé todavía si son o no son perpendiculares. Según la gráfica, aparentemente sí, pero va a depender de los datos, ¿no es cierto? Dependiendo de la recta y del vector. Entonces aquí se genera un punto que le llamo P1. Y me voy a generar otro punto en cualquier parte de la recta. En cualquier lugar. Supongamos aquí. Y a este le voy a llamar P2. ¿Verdad? Voy a unir el punto P1 con el punto P2. Vamos a ponerle este color. Voy a unir entonces estos dos puntos, P1 y P2.
y voy a llamarle a esto un vector. No sé, puede darle el vector U. Vamos a ponerlo aquí, el vector U. Donde el vector U es igual o va del punto P1 al punto P2. ¿Verdad? Entonces ya tengo dos vectores. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que puedo hacer es multiplicar, ¿no es cierto?, el vector n escalarmente con el vector U. Y ese producto me tiene que dar 0. Si no me da 0, ¿no es cierto?, no es perpendicular. Y si es 0, entonces el vector n es ortogonal al vector U. Y si el vector n es ortogonal con el vector U, entonces también el vector n va a ser ortogonal a la recta. Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, al proyectar este vector o al llevarlo, porque yo lo puedo trasladar este vector y hacer coincidir el punto de origen con este punto de acá, entonces yo voy a tener las coordenadas de este punto, ¿no es cierto?, sus respectivas coordenadas, que le puedo llamar x1, x2, y lo mismo acá, el punto inicial está coincidiendo con el otro vector, y el punto final está acá, entonces el punto P2 también va a tener sus coordenadas, que le puedo llamar x2, y sub 2, ¿cierto? Bien, a ver, supongamos entonces aquí sería x o x1, digamos, ¿no? x1 y sub 1. Y acá su coordenada, entonces, para diferenciar, serían x2 y sub 2. ¿Verdad? Reemplazado, entonces, en función a los valores, entonces me tiene que dar 0. Si no me da 0, no son perpendiculares. Si es 0, son perpendiculares. ¿Ya? De eso se trata la pregunta. Entonces, gráficamente ya lo estamos resolviendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? AX1 AX1 más BX2 y más C. B de sub 2 más C igual 0. Y en la misma ecuación voy a reemplazar el punto P1. Entonces será A X1 más B de sub 1 más C igual 0. ¿Ya? Entonces, estoy reemplazando, repito, las coordenadas de los puntos P1 y P2 en la ecuación. ¿Qué pasa si recto esto de acá? Hago una recta. Entonces, me va a quedar aquí AX2, a ver si entra, menos
AX1 más B y sub 2 menos B y sub 1, y como es recta, C menos C se elimina, por tanto eso va a ser igual a 0. Factorizando A, yo tengo lo siguiente: X2 menos X1, muy grande lo hice, no va a entrar, voy a escribirlo acá abajo, ¿ya? Entonces, factorizando, yo tengo a X2 menos X1 y más, factorizando también B, tendré que B va a ser igual a Y sub 2 menos Y sub 1, y todo eso es igual a 0, ¿verdad? Todo eso es igual a 0. Entonces me queda esta ecuación. Me queda esa ecuación. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo multiplico el vector n por el vector u? ¿Verdad? Entonces, el vector n tiene como componentes a, b, multiplicado escalarmente con el vector u. El vector u, dijimos, no lo tengo acá calculado, pero el vector u va del punto P1 al punto P2. Por tanto, coordenada del punto final menos la coordenada del punto inicial, entonces será X2 menos X1, ¿verdad? Esa es la primera componente. Y la segunda componente, que será Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces, estas son las componentes del vector U. Entonces, multiplicando con esto de acá, X2 menos X1 y Y sub 2 menos Y sub 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a quedar? Entonces, N por U va a ser igual a, vamos a multiplicar a cada componente, entonces será A por X2 menos X1 más, esto ya es, el más sale del producto, ¿no es cierto? Más B, B por Y sub 2 menos Y sub 1. Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces, esto es lo que me queda. Entonces me quedó esto de acá. Y si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo a esta ecuación de acá, ¿verdad? Entonces, esto de acá, si nosotros nos fijamos, es exactamente lo mismo. Por tanto, yo puedo suponer y puedo decir, porque aquí está igual a 0, como es exactamente la misma ecuación, entonces directamente decimos acá, esto es igual a 0. Por tanto, decimos de que el vector n es ortogonal al vector u. Y si eso es así, entonces el vector n, ¿verdad? El vector n es ortogonal a la recta. A es ortogonal a X más BY más C igual 0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Lo hemos demostrado gráficamente y lo hemos tratado de demostrar también analíticamente.
Entonces, si en alguna aquí lo tenemos exactamente igual, parecida, ¿cierto? Y el desarrollo analítico lo tenemos también acá. Por tanto, decimos que el vector es perpendicular, o sea, ambos vectores son perpendiculares, entonces eso está demostrado. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir cuál es la distancia más corta de un punto a una recta? ¿Al perpendicular? Bien. Entonces, yo tengo acá el punto, genero una línea. Voy a generar una línea, ¿cierto? Supongamos así. Una línea de acción. En esa línea de acción, lo que yo voy a hacer es generar un vector. Yo tengo este punto, que es el punto A, y tengo aquí un punto, que es la intersección con la recta. Por tanto, voy a generar un vector. Cualquiera sea su sentido, no importa, hacia allá o hacia acá. Supongamos hacia acá. Entonces, yo tengo aquí un punto, aquí tengo otro punto, ¿verdad? Como yo tengo este vector y puedo hacer lo mismo que hicimos en este otro ejercicio, tengo un punto, me genero otro punto por acá, digamos, ¿no? A ver, por así decir, me genero acá otro punto y genero otro vector, ¿cierto? Aquí genero otro vector donde voy a decir de que este es, supongamos, este vector va a ser el vector A y este que sea el vector B. Entonces, si yo demuestro que A, el vector A es perpendicular al vector B, entonces yo estoy asumiendo que esa es la distancia más corta. Por tanto, pero a mí me dicen calcular la distancia del punto A a la recta, entonces lo único que yo tengo que hacer es encontrar el módulo del vector a través de la ecuación de Pitágoras, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Encontramos la distancia. Pero previamente yo debo demostrar la perpendicularidad. ¿Ya? Entonces, esta es otra aplicación que le podríamos dar. Entonces, una, como ya vimos acá, y esta que ya es un poco más completa, ¿no? Entonces, así nosotros podemos ir calculando. Otra aplicación del producto escalar. Imagínense que yo tengo dos rectas acá. Y estas rectas son paralelas. ¿Verdad? Estas rectas son paralelas, me dan las ecuaciones de ambas rectas y me dicen calcular la distancia que hay entre ambas rectas. Es decir, que después me dicen entonces a mí que calcule esta distancia. ¿Cómo voy a calcular yo la distancia si solo tengo la ecuación de ambas rectas? Entonces, aplicamos el mismo concepto. Repito, esto es una forma, hay otras formas también, ¿no? Pero aplicamos el mismo concepto. Yo me genero un punto en una de las rectas, supongamos en esta recta, que pertenece a esta recta, me puedo generar otro punto que pertenece a la misma recta y sobre ella me genero un vector. Después me genero otro punto sobre la otra recta, ¿cierto? Otro punto, y hago que este vector, entre ese punto y este punto, se haga otro vector. Entonces,
si yo digo, supongamos que este es el vector P, este es el vector Q, ¿verdad? Y si yo digo que P escalarmente Q es igual a 0, entonces P es ortogonal a Q, ¿verdad? Si eso es así, entonces lo único para calcular la distancia ahora entre estas dos rectas, lo que tengo que hacer es simplemente calcular el módulo del vector Q. Entonces, el módulo del vector Q será la distancia. ¿Ya? Entonces, fíjense, entonces he encontrado yo la distancia que separan a dos rectas. Previamente yo tengo que demostrar que estas dos rectas son paralelas. ¿Y cómo yo voy a demostrar que estas dos rectas son paralelas? Pongamos recta 1 y recta 2. ¿Alguien me puede decir cómo yo puedo demostrar que dos rectas son paralelas? Eso lo hemos visto en sistemas de ecuaciones lineales. Puede ser, pero lo más correcto es decir de que la solución de ambas rectas sean infinitas. Cuando tienen solución, sí, cuando tienen solución, pero esa solución tiene que ser infinita solución. Perdón, no, estoy equivocado. Cuando no tiene solución. Cuando no tiene solución. Esa es la respuesta. Fíjense, en la gráfica se ve si las rectas son paralelas y hay una distancia, no hay punto de intersección, por tanto el sistema no tiene solución. Correcto, como dice Whitehead. El sistema no tiene solución. Entonces yo primero lo que hago es solucionar el sistema, ¿no? Las dos ecuaciones o si son más. Verifico el sistema no tiene solución, entonces las rectas son paralelas. Y como no tiene solución, son paralelas y además tienen una distancia. Entonces puedo calcular la distancia. Entonces, una vez demostrado que son paralelas, entonces procedo a calcular la distancia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia? Ya lo hemos visto, aplicando teoría del producto punto. El producto punto nos sirve para muchísimas aplicaciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Por tanto, las rectas son paralelas y además tienen una distancia. Y si tienen distancia, puedo calcular. ¿Ya? Si puede especificar un poquito más lo que fue, en qué quedó o qué fue lo que lo confundió a Noemí, sería mejor para poder explicar. Pero fíjese la gráfica es bastante clara, las rectas son paralelas. Y si son paralelas, ¿yo cómo las demuestro? Solucionando el sistema, lo que hemos aprendido en sistemas de ecuaciones lineales. Y si la solución me da, o sea, me sale que no tiene solución, entonces sí son paralelas. ¿Ya? Bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, esto ya vimos. Las propiedades del producto, aquí está